En la Fórmula 1 de las tendencias, de las modas, en esta Fórmula 1 en la que Aston Martin tuvo su momento, después Mercedes, Ferrari recientemente, ahora es el de McLaren, sin lugar a dudas. Después de que en Austria ya lo demostrara Norris y ahora los dos pilotos llevando estas mejoras milagrosas, se han enfrentado a Max Verstappen, no a cualquier piloto, sino a Max, de tú a tú y haciendo unos tiempos muy similares, con un ritmo de carrera espectacular, robándole la primera posición Norris y casi Piastri en los primeros metros. No lo ha podido hacer mejor McLaren, sin duda alguna. Lo peor para ellos es la mala suerte que tuvo Piastri con ese safety car, si no tendrían doble podio, y por eso el mérito que les damos en Silverstone, en su casa, es extraordinario. Sí, es el momento de estos dos pilotazos. McLaren tiene una pareja extraordinaria de pilotos. Le decían a Piastri al final los periodistas: ¿sabes que McLaren acaba de superar en el Mundial de Constructores Alpine? Y echaba una media sonrisa a Piastri con todo lo que eso significa. Lo ha hecho extraordinario Piastri. Mira que me da pena que no haya conseguido ese podio porque se lo merecía. Se merecía el podio. Un rookie que solo lleva 11 carreras en Fórmula 1, que no llevaba además el alerón delantero evolucionado que sí tenía Norris en este Gran Premio y sin embargo ha hecho una carrera sensacional. Decía Andrea Stella que este circuito es que les viene bien, por eso creo que esto es un espejismo más que otra cosa. No creo que McLaren sea actualmente el segundo equipo de la parrilla, porque además si miramos también los ritmos de todo el fin de semana, del viernes también en las tandas, McLaren no tenía el segundo mejor ritmo, ni mucho menos, pero aún así han resistido como jabatos, porque este circuito, con frío, va muy bien y además las curvas rápidas, como decía Estela, es que nos vienen fenomenal, porque ahí tenemos un downforce extra que no tenemos en otros circuitos, ¿no? Este es el potencial que ha podido desplegar McLaren aquí. Hay ciertas similitudes, ¿no?, que vemos ya con la pasada temporada y que podemos llevar también a este año. Por eso me quedo un poco con la lectura de Fernando Alonso. Creo que esto va más por circuito y por momento de los equipos. Las mejoras de McLaren en Austria está claro que les han traído una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, ¿no?, un nuevo escenario en el que sí, ya les podemos ver aquí codeándose en los primeros puestos de la parrilla. Solo lo puedes hacer, está claro, si tienes dos pilotazos como Piastri, que lo suyo les costó el año pasado traerlo, y también evidentemente Lando Norris. Lo que significa este podio para Lando Norris es, bueno, pues no tiene palabras, ¿no? Fijaos, primera línea, por primera vez en McLaren en Silverstone desde el año 2008. Tener a un piloto inglés ahí ante, fijaos, 500.000 de personas, Ojo, 500.000 de personas prácticamente, 480.000 que se han congregado este fin de semana en Silverstone, una auténtica fiesta del motorsport. Está claro que copiar funciona así, copiar, no hay ningún problema en copiar, ni los equipos tienen por qué ruborizarse por copiar, pero hay que saber copiar, y aquí lo tenemos, ¿no? Esta rampa, ¿no?, este tobogán de los pontones de McLaren surtió efecto copiando la filosofía Aston Martin, y ahora pues ellos van incluso mejor que Aston Martin, que se han quedado un poco atrás en esta batalla constante por el desarrollo. Lo que estamos viendo este año es una Fórmula 1 increíble, increíble. Si quitamos a Max Verstappen de la ecuación, lo estaríamos pasando realmente bien, porque hay una batalla por ser el segundo equipo de la parrilla espectacular que no podemos menospreciar, porque hay mucho dinero en juego, mucho esfuerzo, muchas cabezas pensantes que lo están dando todo, incluso para realizar milagros como este. ¿Quién nos lo iba a decir a comienzos de temporada? Tener aquí a Hamilton, ¿no?, bañando en champán a Lando Norris, y fijaos, ¿no?, poniéndoselo difícil incluso a Verstappen. Resistía a Norris, resistía, aguantaba todo lo posible a Verstappen, incluso en algunos momentos en los que pensamos, por ejemplo, al final, que Hamilton, uno de los beneficiados por ese safety car, podría ya quitarle las pegatinas a Norris. No, Norris aguantaba, Norris resistía, una resistencia que quizás no le hemos visto, por ejemplo, a Aston Martin en sus mejores momentos este año. Ha sido espectacular, insisto, con los dos coches,
De esto, desde luego, Aston Martin no podía presumir que sus dos pilotos estuvieran ahí, como lo han hecho Oscar Piastri, de quien no me quiero olvidar, insisto, porque es que su fin de semana es para enmarcar, y este piloto, Lando Norris, que, como veis, compartía podio con el otro hombre del momento, Gianpiero Lambiase. ¿Cómo no? Estos dos hombres estaban en el podio. Yo creo que esto es muy representativo, ¿no? No Verstappen, sino Gianpiero Lambiase, es donde se centraban todos los focos, porque Gianpiero Lambiase es el mejor ingeniero de pista actualmente de la Fórmula 1. Esto no es ninguna tontería decirlo. Hay gente que lo infravalora, que no le da la importancia que merece cuando decimos que Checo Pérez tiene un ingeniero que no le llega a la altura de los tacones a Gianpiero Lambiase. Pero ¿qué supone tener al mejor ingeniero de pista? Supone tranquilidad, resolución, control, sabiduría, templanza, astucia, guía, experiencia, sincronicidad, conexión, mando, monitorización, simplificar lo difícil, apartar lo redundante y recibir lo sustancial, lo que importa. Eso es lo que tiene a día de hoy Max Verstappen y que no tiene Checo Pérez, ¿eh? Poca cosa, ¿no? Solo así Verstappen ha conseguido revertir la situación, y después de que en 2021, aquí lo tenéis, ¿no?, Hamilton le mandara al hospital, ahora lo que ha conseguido Max Verstappen es un recital, algo muy diferente, y quizás por eso me alegro en parte por Verstappen. Si hay un circuito que me apetecía que consiguiera este trofeo Max Verstappen, era este, Silverstone. Se lo mereció también en 2021, otra cosa es que Hamilton no lo permitiera en aquel polémico encontronazo. Pero aún así, Verstappen se ha sabido mantener firme, ¿no? Hay algo importante que hemos venido diciendo desde comienzo de temporada. Recuerdo que en Australia hicimos un vídeo sobre ello, y es que Red Bull sale mal. Quizás hay pocas cosas malas que tenga este coche, este Red Bull. Sin duda una de ellas es la caja de cambios, ¿no? Porque hemos visto que ha montado la cuarta Max Verstappen en este Gran Premio, aunque haya pasado desapercibido, pero es algo muy a tener en cuenta de cara a las próximas carreras. Imaginaos, ¿no?, si tienen en un futuro próximo, que penalizar Verstappen. Pero es que otro defecto de este coche es que con una velocidad de reacción muy similar de Verstappen y Lando Norris, apenas en milésimas de diferencia, y en una recta de meta tan corta como Silverstone no se iba a notar, sí que se notó la diferencia del sistema de salida de McLaren, que consiguió adelantar. Casi estuvo a punto también de hacerlo Piastri, como decíamos, ¿no?, pero se fue por el lado malo y al final Verstappen tenía las de ganar. Aún así, ¿no?, Verstappen consiguió hacerse con una nueva victoria. Vamos a ver, ¿no?, quién es el primer equipo que le quita una victoria a Red Bull este año, porque el dato es impresionante. Checo Pérez y Max Verstappen acaban de conseguir 11 victorias consecutivas, que esto es igualar la mejor racha de un equipo de la Fórmula 1 en toda la historia. El dato es espeluznante. Mientras Checo, pues una carrera muy distinta, ¿no?, con el DRS abierto todo el rato, remontando desde atrás, desde ese puesto 15 hasta arriba, consiguiendo al final una sexta posición, que yo creo que en Silverstone es muy difícil hacerlo mejor, ¿no? En Silverstone realmente lo tienes muy complicado. Nos han visto remontadas mejores en los últimos años desde esa posición, porque al final quizás no es tan básico como Austria, ¿no? Aquí hay diferentes trazadas, todo el mundo puede defenderse. Con diferencias tan mínimas, ¿no?, era complicado, por ejemplo, pensar que Checo superara a los Mercedes. Pero hay algo mucho más importante, y es que si empezábamos este bloque hablando de GP, creo que vamos a terminarlo hablando de Hubert. Porque nuevamente Hubert se ha demostrado que es que no es ingeniero para Checo Pérez. Checo Pérez se merece algo mucho mejor. Pidiéndole a Checo, en plena remontada, que gestionara neumáticos, que administrara esos neumáticos que le tenían que durar en plena remontada, y cuando veíamos que a Russell le duraban no los medios, sino los blandos, vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué interpretación es esa? Bueno, pues una interpretación equivocada, ¿no? Que Checo tuviera que estar gestionando neumáticos en plena remontada con las mismas gomas que Verstappen. Eso sí, a Verstappen no se lo decían, y encima Checo paraba antes que Verstappen.
Pero ¿qué sentido tiene esto que pares a Checo antes que Verstappen cuando encima le has dicho que gestione neumáticos? Bueno, pues estos son los sinsentidos que ha traído esta carrera y que han propiciado pues que al final Checo, además, lógicamente, de la mala suerte, porque te tiene que salir un safety car 6 vueltas después para que lo aprovechen otros y no tú, bueno, pues pone la guinda a un fin de semana que ha sido otra vez complicado para Checo, ¿no? Después del oasis en el desierto que fue Austria para él, de ese podio, de nuevo ha tenido problemas por culpa de esto, porque al final los problemas llegan aquí, no llegan el domingo, sino llegan el sábado, en estos sábados extraños, llenos de raras casualidades para Checo Pérez, y en este caso, bueno, pues fijaos, ¿no? 8 minutos de reloj, como hemos demostrado en nuestro análisis después de la quali, 8 minutos de reloj tuvo que estar aquí parado Checo Pérez. Entró, hizo un amago de ir a su box, pero no se decidió. Algunos encima le están echando la culpa a Checo, pero si es que el que tiene toda la información a cada instante es el ingeniero. Ese mismo ingeniero que está callado, que no dice nada, que no hay comunicaciones por la radio, de verdad. Hubert, hasta tal punto que nada más terminar la quali, sí, fue el propio Helmut Marko el que se tuvo que disculpar con Checo Pérez, que luego lo hizo públicamente y dijo, sí, cometimos un error, pensamos que quitarían el coche de Magnussen mucho antes. Y ojo, hablando del coche de Magnussen, esta imagen se repitió en carrera, Tuvimos un déjà vu porque sí, la bandera roja que ocasionó Magnussen parado en plena pista en la quali, ocasionó el safety car que lo cambió todo en la carrera. Magnussen nuevamente, safety car, y este piloto el más beneficiado, Hamilton, junto con Fernando Alonso, que todavía no había hecho su parada. Finalmente Fernando séptimo, pero Hamilton consiguió un podio que, saliendo en séptima posición precisamente él, habría sido muy difícil, pero que muy difícil de conseguir. Muy buena carrera de los Mercedes, ya anticipábamos que iban a tener muy buen ritmo, El viernes eran, vamos, casi los más rápidos junto con Ferrari, acercándose a ese ritmo de Red Bull, y lo han demostrado, ¿no? Quizás han tenido problemas durante el fin de semana, han tenido sus dificultades, el viernes les veíamos atrás, y en la quali tampoco teníamos esperanzas, ¿no?, de que aparecieran. Pero sí, finalmente Hamilton, ayudado por la fortuna, ¿no?, ha conseguido un nuevo podio en casa, tiene motivos para estar muy contento, sobre todo porque queda delante de este hombre, de su principal dolor de muelas este año y el pasado, George Russell, que él ha tenido su batalla, vaya batalla particular con Charles Leclerc. Para mí, ojo, ya tenemos a 9 de julio, adelantamiento del mes, porque me dejó sorprendido esta pasada por fuera de Russell, con un neumático mejor, sí que es cierto, pero aún así había que hacerlo, otros no lo hicieron. Hamilton no lo consiguió con Norris al final de la carrera intentando hacer lo mismo, y por eso esta pasada por fuera tenía muchísimo mérito, ¿no?, con todo el jolgorio, ¿no?, de las gradas que bueno, pues estaba increíble, ¿no?, el ambiente en Silverstone, cómo aclamaban a sus pilotos, a Hamilton, a Norris, pero también no se olvidaban de George Russell haciendo esta pedazo pasada a Charles Leclerc. Y por cierto, muy importante, pionero George Russell, que consiguió con estos neumáticos blandos de alguna forma guiar a otros pilotos en sus estrategias. Él apostó por el blando, de los de arriba fue el único que se atrevió, y al final demostró que este neumático podía durar mucho, sin duda una estrategia acertada, y así lo copiaron otros pilotos que fueron los inteligentes, de alguna forma los que pusieron después de su parada neumático blando fueron los beneficiados, ¿no?, por el safety car, que benefició a los valientes, no a los cobardes, los que pusieron el duro, como fue el caso de Ferrari, que está claro que no les fue demasiado bien. Y no, esta vez no vamos a incluir como cuarto protagonista a Fernando Alonso o a Aston Martin, porque está claro que no lo han merecido. El ritmo de Aston Martin no ha existido este fin de semana, pero insisto, me quedo con la lectura de Fernando Alonso,
puede ser más cosa de este circuito. Hace 3 semanas estaban luchando por la victoria. Su situación actual realmente la llevamos anticipando desde Bakú, cuando me llovían palos de todos los nanosexos de turno. Sí, decíamos, Aston Martin no está al ritmo del resto en cuanto a evolución. No están trayendo mejoras en todas las carreras. Lo van a pagar tarde o temprano. Bueno, se está notando ahora. Algunos ahora se rasgan las vestiduras, pero es algo que venimos anticipando desde hace mucho tiempo, y ahora simplemente lo que hay que hacer es felicitar a Aston por sus mejoras de Canadá, que no fueron pocas, también por las actualizaciones de este Gran Premio de Gran Bretaña, y confiar en que la cosa cambie, ojo, con 2 factores muy importantes, con tiempo y con asimilación. Algo que, por ejemplo, ha hecho Ferrari, sí, lo hicieron, y con ese tiempo, con esa templanza, esa asimilación, a través del test de España, a través del Filming Day en Fiorano, han conseguido esto. Esto que no me lo estoy inventando yo, estos son los ritmos que vimos el viernes, ¿no? Con un Ferrari en las tandas que estaba muy bien, estaba muy cerca de Red Bull. Luego esto en carrera evidentemente no se cumplió, por muchos factores. Ferrari estuvo ahí encerrado en una lucha, por ejemplo, Leclerc-Russell, diferentes estrategias, luego evidentemente el safety car les perjudicó, pero creo que el ritmo de Ferrari sigue estando ahí y que los veremos bien también en otros circuitos. Ojo, porque Ferrari no se ha ido, porque sus mejoras han llegado para quedarse, aunque no se hayan evidentemente manifestado en este Gran Premio con este 9º y 10º puesto. Una carrera bastante complicada, una carrera difícil, ¿no? Decía Carlos Sainz, es que no hemos conseguido al final maximizar estos resultados, y esto es algo que me pasa últimamente. Yo creo que esta pullita iba por Charles Leclerc, evidentemente, ¿no? Evidentemente, porque sabe que a veces Leclerc no le ha permitido, ¿no?, conseguir más, y de hecho yo creo que aquí Carlos, cuando al final de la carrera estaba con esos duros viejos, decía, buf, como pierda 3 posiciones, Leclerc me va a pasar, y así fue. Es el miedo que se tienen el uno al otro, ¿no? Tanto Leclerc como Sainz este año están compitiendo entre ellos, y no les importa, es que no les importa a nadie más. No os creéis otra historia, otro cuento que nos venda Frédéric Vasseur, No le importa nadie más, tanto a Leclerc como a Carlos Sainz, que aquí veíamos, ¿no?, en esa lucha, enfrascados en esa lucha con los Mercedes. Hasta aquí todo bien, pero es que hay un problema en Ferrari. Hay un problema, y es que esta estrategia de este Gran Premio la habría firmado Iñaki Rueda, que evidentemente tendrá que estar muy orgulloso de su sucesor, de Diego Loverno, porque esto no ha salido bien, Ferrari. Esto no ha salido bien, esto nos recuerda al pasado. Es que son las malas estrategias de Ferrari, sí, las malas estrategias que les condicionan. No tiene ningún sentido lo que hicieron apostando por el duro ya con Leclerc, pero es que si ves que el ritmo está siendo malo de Leclerc con ese neumático, ¿para qué se lo pones a Carlos Sainz? ¿Para qué narices le pones el mismo neumático duro que no está funcionando a Carlos Sainz, pudiendo apostar por un blando en las últimas vueltas? Bueno, no tiene ningún sentido. Y está claro que Ferrari no lo ha podido hacer peor este fin de semana, porque de verdad podrían haber maximizado mucho más sus resultados, y para muestra un montón. Esta es la vuelta de Charles Leclerc en la telemetría junto con la de Verstappen en la quali, y vemos cómo solo un error de Leclerc en la curva 15 le impidió estar en primera línea a Leclerc. Junto con Verstappen habría quedado, sí, Leclerc por delante de los McLaren, tanto que hemos hablado de los McLaren, que son la sorpresa de este Gran Premio. Bueno, pues sin este error en la curva 15 en Stowe, Leclerc habría salido por delante de Norris en esa primera línea junto con Max Verstappen. Pero al final, metidos en luchas que no les correspondían y más atrás de lo que pensábamos, solo podían ser presa, como Sainz, de el intimidador, nuevamente poniéndole las cosas muy difíciles a Carlos. Y curiosamente, es que fue el intimidador el que al final acabó con sus opciones. Estaba séptimo Sainz, le hizo este interior que Carlos no esperaba. Se fue fuera Carlos y al final, bueno, pues perdió todo, ¿no? Perdió esa posición con Leclerc, que era evidentemente lo más importante para él. Y con el intimidador nos despedimos después de este Gran Premio espectacular en Silverstone. Por ahora nos quedan unas semanitas para descansar antes de Hungría. Escenario en el que, al menos yo, creo que todo puede cambiar. ¿Y vosotros?